algunos temas de interés en las audiencias preparatorias que consideramos deben Pone presentaciones, no tiene presentaciones. algunos temas de interés de la audiencia preparatoria. No vamos a agotar toda la audiencia preparatoria porque no es el caso. Todos ustedes hacen audiencias preparatorias y la hacen muy bien. Pero sí hay algunos temas que consideramos que deben ser discutidos. Y el primer tema tiene que ver con las estipulaciones probatorias. Entonces abrimos el conversatorio. ¿Qué son las estipulaciones probatorias? Hablemos con tranquilidad. Sí, Eliana. Pues que es una fuente que de las partes para estar probado siempre los mecanismos relevantes de la situación y beneficiar a la práctica de la universidad. Son las acuerdos procesales. En la práctica, siempre lo haremos antes de Y es válido hacerlo en la audiencia. no está para que se haga. Claro. Es válido hacerlo al inicio del juicio, porque es que las estipulaciones probatorias lo que buscan es economía procesal. ¿Y por qué sería ideal hacerlo en la audiencia preparatoria? Para depurar la misma preparatoria. Ya no habría que entrar a dictar esas pruebas. Ellos no tendrían que pedir esas pruebas. No se daría traslado y no tendría que pronunciarse sobre el decreto de las. Y no se evita la mitad. Y se evitan las situaciones de los testigos o peritos. Mientras no se haya practicado, yo considero que mientras no se haya practicado la prueba, las pruebas que tienen que ver con ese aspecto se puede estipular. ¿O qué opinan ustedes? En la práctica sucedía mucho, muchos juicios que se hacen hasta investigador para incorporar a los documentos sobre la marcha de la ciencia. No, es que vamos a aplicar que ese hecho que se va a comprobar a través de este testigo se va a aportar, no va a haber sobre eso, ahí mismo. Se preside ese testimonio para ellos. Hay algo que les llamaba mucho la atención de los juicios, y es que a pesar que el sistema ya lleva tanto tiempo, muchas veces incurren en el error de decir que porque en este manera no van a alcanzar. Les recuerdo que todos se especulan ellos, entonces a pesar de que todavía se mencionar que se va a comprobar. Pues, ¿cómo lo voy pasando? Y ya que tocas el tema, entonces, ¿qué se estipula? ¿Cuáles son los tipos de estipulaciones? O uno, Varios indicadores. Eso también pueden estipular. o uno o varios aspectos, que pueden versar sobre la autenticación de las evidencias. Entonces, primero, se pueden estipular hechos, Ay, pero está pasando eso. circunstancias. Sí. Segundo, hechos indicadores. Un ejemplo de un hecho indicador que se puede estipular. Se está investigando a Pedro porque en la cosecha, el día 7 de mayo, ¿qué se puede estipular? Que Pedro estaba ese día a las 7 de la noche en la cosecha. ¿Eso qué es un índice de qué? De presencia. Ya será que la defensa de Pedro estaba haciendo una actividad distinta. Pero si se pueden estipular hechos, Que se oye mucha interferencia, están diciendo. si se pueden estipular hechos, si se pueden estipular circunstancias, si se pueden estipular
hechos indicadores. ¿Por qué estipulamos documentos? ¿Por qué estipulamos un dictamen? Entonces, día a día, es de todos los días, que dicen, vamos a estipular el dictamen de medicina legal que establece las lesiones personales. ¿Por qué estipulamos un dictamen? Depende del juez, pero entonces a veces uno con los jueces inician la audiencia muy bien centrado en el tema. Y le dicen al fiscal, no, señor fiscal, señor defensor, pero es que aquí vamos a estipular hechos. No vamos a estipular el dictamen, vamos a estipular hechos. Pero resulta que son 18 o 20 estipulaciones. Y ya como por la rapidez se termina flexibilizando y admitiendo, no, que este otro documento, que esto, que aquello, que lo demás allá. Entonces, entonces están estipulando es documentos, no hechos y circunstancias, no hechos indicadores. Muy distinto cuando se estipula la autenticación, que es que se va a incorporar como prueba el contrato de arrendamiento que firmaron Juan y Diego, para evitar que tengan que venir esos testigos de acreditación a decir que si es el contrato de Juan y Diego, vamos a estipular la autenticidad de ese documento. O que van a traer el documento señalado de falso, el documento espurio. Entonces ese documento tendría que venir con una cadena de custodia y tendría que venir el testigo de acreditación a decir dónde obtuvo ese documento privado, salvo que fuera un documento público, para poderlo autenticar en el juicio. Entonces se puede autenticar únicamente se puede estipular la autenticación. Pero entonces tenemos que ser muy claros en qué es lo que estamos estipulando, cuál es el hecho, cuál es la circunstancia o cuál es el hecho indicador. Que no estipulemos documentos, no estipulemos elementos como tal, porque es más común de lo que todos creemos. Y lo que les digo, a veces el juez está muy consciente de que tienen que ser hechos, de que tienen que ser circunstancias, de que tienen que ser hechos indicadores, pero por el volumen, por la rapidez, terminan aceptando una cantidad de estipulaciones que no deberían ser y que antes que beneficiar el juicio pueden perjudicarlo. Porque ¿qué pasa si las estipulaciones son ambiguas? ¿Qué consecuencia puede traer? O que después vaya a generar controversia en el juicio otra vez. Se puede incluso generar la nulidad por violación al debido proceso, porque no se probó bien lo que se debía probar. Entonces se puede generar la nulidad, ni siquiera la absolución, porque entonces ya sería un problema de lealtad, que la defensa puede hacer entonces unas estipulaciones ambiguas, incorrectas, y después llegar la misma defensa a atacarlas y beneficiarse de una... Que se bloqueó PowerPoint. Bueno, y beneficiarse de unas estipulaciones ambiguas. En algunos casos, la Corte se ha inclinado por la nulidad. A las estipulaciones se les deben o no se les deben anexar documentos. No es exigencia. No es exigencia. O sea que la estipulación puede ir solita. Sí. El hecho que sea por probado sin ningún respaldo. Sí, la Corte varía el criterio. Sí. Y si las partes quieren anexar documentos, lo pueden hacer. Y esos documentos que se anexan, ¿se pueden estudiar o no se pueden estudiar? Solo con respecto a la estipulación. Solo a lo que se refiere a la estipulación. Pero entonces, ¿cuál es el ideal? ¿Que eso quede claro o no quede claro desde la estipulación? Claro. Si simplemente es un anexo o es el objeto de la estipulación.
Si dicen, es que vamos a estipular que la causa de la muerte fue herida con proyectil de arma de fuego. Esa es la estipulación. Eso es lo que generalmente se estipula. Se anexa como soporte la necropsia médico-legal. ¿Será que puede llegar el juez Se salió a la estudiar la necropsia? ¿Será que puede llegar el juez a estudiar la necropsia para mirar otros aspectos? No. en principio No, solamente la estipulación para como soporte de ese hecho particular que es que murió con arma de fuego. Sí, sí. Salvo únicamente la conclusión. Entonces el juez no puede llegar a mirar que es que en la necropsia está la trayectoria de los proyectiles, que es que en la necropsia consta que hubo ahumamiento. Sí, que en la necropsia consta que las heridas fueron propinadas por la espalda o en X condiciones. Si eso no quedó bien estipulado, la defensa, no, una buena defensa no va a permitir que el juez haga ese análisis, y si lo hace lo va a atacar. Entonces miren que los jueces tenemos que ser muy conscientes de que esas estipulaciones son un contrato procesal, y que como contrato procesal tiene que quedar muy bien redactado y que ninguna de las partes se engañe, pensando que está estipulando una cosa que no está quedando allí, que todo sea muy claro para evitar problemas futuros. Y cuando nosotros vamos a estudiar el proceso, tenemos que mirar muy bien entonces qué fue lo que se estipuló, cuál es el contenido y alcance de la estipulación, y no podemos ir a mirar más allá. Cuando se estipulan documentos que pueden ser estudiados por el juez. Cuando son el objeto de prueba. Cuando son el objeto de prueba. La decisión tachada de prevaricadora. Sí, eso es un claro ejemplo de cuando se puede entrar a estudiar el documento. El documento que contiene el testimonio que se dice que es falso. Es correcto. Miren que son estipulaciones muy distintas. ¿Por qué se estipula en esos casos? Porque no es el medio de prueba. En el caso del dictamen médico-legal es un medio de prueba. En los otros eventos que estamos planteando es el objeto de prueba, es lo que pretendemos probar. Yo creo que si ¿qué pasa si la fiscalía llega con unas estipulaciones muy farragosas donde no está estipulando hechos y circunstancias, donde no está estipulando hechos indicadores, donde está estipulando documentos, medios de prueba? ¿Cuál debe ser la actitud procesal del juez? Pues yo pienso que en primer lugar exhortarlo para que haga las estipulaciones probatorias con sujeción al contenido del artículo 10 y 355 del Código de Procedimiento Penal. Y si no lo hace, uno no las debe admitir. No las debe admitir. ¿Ustedes qué opinan? yo haría lo mismo, una especie de inadmisión para que se subsane, para ponerle presente esa situación, y si no cumple la exigencia legal, entonces rechazarlas o no admitirlas. En la práctica también lo hago así. De hecho, se imparte aval a las estipulaciones como para completar mejor por el juez cómo van a ser las estipulaciones. Pero en algún momento leía, no me acuerdo, una decisión de la Corte que decía que eso es objeto de valoración, o sea, que si hicieron mal la estipulación ya pues debería pronunciarse al momento de la valoración. De todas formas, me parece que si el juicio oral es el juez es el filtro para determinar si se imparte o no avala esa prueba. Y la norma le da la facultad. Dice que salvo que deben admitirse, salvo que viole garantías fundamentales. Y una de las garantías fundamentales es el debido proceso. Y ya vemos que si es confusa la estipulación puede generar incluso la nulidad. Entonces es deber del juez velar porque las estipulaciones estén bien elaboradas. Y si el juez rechaza la estipulación,
las partes pueden interponer recursos. Reposición únicamente, ¿y por qué no apelación? Si es una decisión en el curso oral, sería una orden que impulsa y ¿Y si es en la preparatoria? Pues no está dentro de impulsa ningún, la preparatoria. sí, no está dentro de ninguno de los ¿Cómo, Germán? ¿No está qué? no están admitiendo la prueba. La prueba puede decretar la escuela. Sí. Claro, estamos de acuerdo, Germán, porque es que si la estipulación es una economía procesal, es un ahorro, pero si ustedes no me saben presentar las estipulaciones, yo no las admito y ustedes no son capaces de adecuarla, ¿qué opción tienen? Practicar la prueba, Claro. pedir la prueba, y por eso es que las estipulaciones van antes de la petición de pruebas. Otra consecuencia de las estipulaciones es que si se estipula muy bien cuál es el hecho y circunstancia que se está dando por probado, no podemos admitir ninguna prueba que entre a corroborar ese hecho o circunstancia por economía procesal, porque si ya está probado, ¿para qué lo vamos a dar por probado? Sí. No es necesario pruebas que, no podemos admitir pruebas que lo controviertan. Y en el desarrollo del juicio, en el interrogatorio de testigos y peritos, son objetables todas esas preguntas que entren a cuestionar ese hecho o circunstancia. ¿Por qué? Porque usted ya lo dio por probado. Ya lo dio por probado. Entonces, es un tema que ya quedó totalmente zanjado y que no podemos seguir discutiendo. Es un tema muy importante y a veces, y las partes generalmente no son conscientes de eso, no son conscientes del contenido y alcance de las estipulaciones. En otros tampoco en muchos casos. A uno se le pasa. Sí, lo que pasa es que nosotros somos unos jueces que no nos debemos meter mucho en ciertos asuntos mientras no lo planteen las partes en el desarrollo del juicio. Si las partes no objetan, muy excepcionalmente debe intervenir el juez. Entonces la dinámica depende mucho de la intervención de las partes. Un buen juicio, la intervención de un juez en un buen juicio es como la intervención de un árbitro en un partido de fútbol. Si el partido de fútbol, los equipos están jugando como debe ser, los árbitros intervienen muy poquito. La intervención del juez en el juicio, mientras el juicio se desarrolle dentro de toda la normatividad como debe ser y las partes sean leales, debe ser muy poquita la intervención del juez. Tengo una pregunta. Claro, Oscar. Se estipula, por ejemplo, el contenido de un informe pericial. Yo le he hecho y de pronto es un error. Decimos, no, entonces prescindamos del médico, ya no lo llamemos, porque ya el contenido que hay una incapacidad de es que fue una enfermedad, para que tenemos al médico, y hay un error. Hay un error total. Claro. Usted tiene que mirar cuáles de los aspectos del dictamen los quiere estipular. Si es que quiere estipular las lesiones, estipulamos que Juan le propinaron tales lesiones y se describen. Que segunda estipulación, que esas lesiones le causaron una incapacidad médico-legal de tantos y tantos días. O sea, todos los aspectos que haya ahí que se quieran estipular. Eso, Entonces, sí. entonces, ¿qué hace el médico ya ahí? Claro. Ya no. No, pero es la pregunta salvo que se quiera discutir otro tema que esté en el dictamen médico legal. Por ejemplo, tuvimos un caso en alguna oportunidad en que estipularon el dictamen médico legal. En un caso de un delito sexual contra un menor de edad, estipulamos el dictamen médico legal. ¿Sí? Y resulta que en el momento de la valoración de la prueba, el juez tuvo en cuenta la famosa anamnesis, la supuesta versión que dio el menor de edad ante el médico legista cuando le pregunta por el motivo de la consulta. Y ahí se formó una discusión impresionante porque la defensa dijo, nosotros no estipulamos la anamnesis, nosotros estipulamos el dictamen. Pero resulta que es que ellos no estipularon hechos o circunstancias, ellos estipularon que el dictamen. El dictamen. ¿Sí? Entonces, pues no se sabe. Por eso, como no fueron claros y el juez no les pidió precisión, entonces se quedó en la ambigüedad de eso. Entonces es perfectamente posible que estipulen, por ejemplo, estipulamos que este menor de edad tuvo tales consecuencias en su cuerpo, según él. Pero si usa como prueba de referencia, es un caso.
caso que le plantea el doctor Socha es que nosotros estipulamos, o pues la Fiscalía y la Defensa dice, "Vea, vamos a estipular mi capacidad, las deformidades, ya no queda nada". Ya no queda nada. Por eso, entonces decimos, ¿para qué llevamos? Si a usted se lo piden, si a usted le piden, después de tener esa estipulación, le piden el dictamen del médico, cuando el fiscal o el defensor explique para qué van a llevar el médico, tiene que ser una pertinencia distinta a lo que ya fue estipulado. Sí, pero a lo que me refiero es eso, pues que por lo general se estipula casi todo el contenido de ahí, entonces digo que ¿Para toca qué? revisar Otras todo. cosas es eso, no estipular el contenido. A veces ¿cierto? sería más No conveniente que no estipular. llegue el soporte. Sí, sí. Yo también quiero. No estipulemos el dictamen ni el contenido, no, estipulemos esto y esto. Estipulamos que, como decía Juan Carlos, sufrió tales y tales lesiones y que tuvo una incapacidad médico-legal. A propósito de eso, otro ejemplo que es muy frecuente, que estipulamos la plena identidad. ¿Qué es la plena identidad? Es que la plena identidad, no, estipulamos que el procesado se llama Nadie se identifica con que su cédula. cédula señala el número tal y si quiere aportar otro tipo de datos para identificarlo. Y entre Eso otras cosas se ha dicho que la plena identidad no se debe estipular ni hay que probarla en el juicio, porque es que la plena identidad es un presupuesto para formular imputación. El juez de control de garantías debió haber verificado que ese ciudadano estuviera plenamente identificado para poderle formular imputación. Y son presupuestos procesales que no hay que devolverlos a traer a juicio. Claro. Y son muy Que uno como juez en la audiencia preparatoria, teniendo en cuenta que la defensa va a formular una hipótesis diferente, invita a las partes a realizar estipulaciones, por lo menos en el caso del homicidio. ¿Cierto? Entonces uno invitarlos, si la teoría de la defensa es que la persona no estuvo ahí, entonces todo lo relacionado con la muerte violenta de la víctima, estipularlo por lo menos ahora que estamos en estas audiencias virtuales, se vuelve muy complejo la conexión, entonces en la medida en que eso se pudiera depurar, pero no sé hasta dónde se... Yo considero que es Sí, deber sí. del juez invitar a las partes, y así lo dice la norma que John Jairo está buscando, así es deber del juez invitar a las partes a estipular, y no solo deber, sino que a veces se puede ir más allá sin entrometerse en la teoría del caso. En la teoría del caso, puede ser que usted le diga al defensor, doctor, usted va a discutir que esto es cocaína, usted lo va a discutir, pero sin entrometerse mucho, porque puede ser que la única defensa que tiene ese abogado es ver si el fiscal sí es capaz de probar en el juicio, porque muchas veces es la única defensa, cuando no tiene teoría del caso. Pero cuando el abogado tiene teoría del caso, muchas veces estipulan, y si no lo han estipulado, sí le puede preguntar el juez con mucha cautela, sin presionarlo, que si es que él pretende desvirtuar eso. Si él dice, no, yo no lo quiero estipular, no se le debería insistir. Yo tengo una práctica en mis tiempos, que es que cuando termino la audiencia de formulación de acusación cuando termino la audiencia de formulación de acusación y fijo la fecha para la preparatoria, desde ya les digo, les hago una invitación muy respetuosa a las partes para que consideren la aplicación de la figura de las estipulaciones en este caso concreto bajo dos presupuestos. Uno, no sacrificar la responsabilidad, y dos, determinar qué medios de prueba van a ser objeto de verdadera controversia en juicio y de esa manera racionalizar el juicio. Lo hago desde la acusación, cuando termina la acusación. Y me parece que pues es una, sí, simplemente para que todos ganemos, hacerles una invitación respetuosa. Y que hay que estipular lo que hay que probar en el juicio. Las partes acostumbran a estipulamos que el acusado Diego no tiene antecedentes penales. ¿Qué opinan ustedes de esa estipulación? No, para nada. Sí, relevante. Es que eso no hay que probarlo. Que no tiene antecedentes penales es una Que se debe tener en cuenta afirmación, es una 47. afirmación indefinida que no puede ser probada. Eso está exento de prueba. ¿Qué es lo que hay que probar? Que tiene antecedentes penales. Si en un juicio no se prueba que tiene antecedentes penales. Y de hecho, a veces en las solicitudes probatorias todavía ve uno que el fiscal piden la identidad, la individualización de arraigo, antecedentes, entonces uno que limita, ¿no? Eso se va a utilizar en el elemento que se llega a proceder para carácter condenatorio, ya, pero no es que sea ni objeto de solicitud probatoria ni de solicitud probatoria. Y en la medida en que vamos manejando muy técnicamente la preparatoria,
vamos educando a las partes, no solo a los fiscales, sino a los defensores, porque vamos aprendiendo nosotros y los vamos educando a ellos, y se nos facilita mucho el juicio. ¿Algún otro tema que quieran tocar sobre las estipulaciones? Ustedes que están en el día a día, ¿qué recuerdan de las estipulaciones que merezca? Sí, doctor. Un tema que es muy importante es la argumentación del fiscal y de la defensa respecto de todavía el discurso de la conducencia, pertinencia de utilidad que está depurado, porque realmente atañe es argumentar sobre la pertinencia. La conducencia no, la libertad probatoria es un sistema ya superado eso del tema legal. Hay no me acuerdo de la sentencia que desarrolla claridad, si no estoy mal, de la doctora María Rosario, con claridad la audiencia preparatoria, es que no se requiere que venga el fiscal a repetir lo mismo hablando de una conducencia de utilidad. Se debe argumentar en la pertinencia de la prueba que está solicitando. Así es, doctor, incluso la Corte ha avanzado y ha dicho, es que la parte solo debe argumentar la pertinencia. Y la pertinencia, lo mismo que las estipulaciones, va referida a ¿qué? A los hechos jurídicamente relevantes. Y ya es la contraparte en el traslado el que puede referirse a la conducencia, es decir, esa prueba no es conducente porque por excepción sí hay pruebas conducentes. O puede referirse a la utilidad y decir, no, es que en este caso están pidiendo, esa prueba es inútil, o están pidiendo 3 testimonios sobre lo mismo. Y ahí ya podrá intervenir el juez y decirle eso, o decirle, o ya podrá intervenir el juez y decirle, bueno, efectivamente usted me pidió 3, 5 testigos sobre lo mismo. Consideramos que con 2 es suficiente. De esos 5, ¿cuáles quiere que le decrete? Sí. Pero realmente, si depuramos el lenguaje y le damos el uso de la palabra a las partes para que se pronuncie únicamente sobre pertinencia, y ellos se pronuncian únicamente sobre pertinencia, el juicio, la audiencia va a ser más técnica, la audiencia preparatoria, y sobre todo mucho más ágil. Bueno, otro tema que quería tocar tiene que ver precisamente con el decreto de pruebas, y de algunos elementos en especial. Entonces la pregunta es, ¿se deben decretar en la audiencia preparatoria, elementos materiales probatorios para refrescar memoria e impugnar credibilidad? No. Es suficiente que hayan sido descubiertos para que se puedan utilizar con esa finalidad en el juicio. ¿Quién opina lo contrario? Bueno, yo no es que lo decrete, yo siempre digo que en mi decreto de pruebas hago la manifestación que tendrá para efecto de memoria, no es que lo esté decretando como sí. Y tendrá el señor fiscal los siguientes elementos materiales probatorios con el propósito de refrescar memoria o impugnar credibilidad. Pero decreto no. Como cuando se aclaran los elementos que se utilizan en el 447, lo que pasa es que uno ya va depurando más y ya, yo antes decía, y las entrevistas, y Pepito, Juanito, el informe será utilizado para refrescar, y ya últimamente lo único que se decía era, todas las entrevistas, declaraciones juradas, interrogatorios, ya afortunadamente descubiertos, pueden ser utilizados para como de manera genérica. Hay un muchacho filoso, no sé si ustedes han leído, que se llama José María Pérez Mejía, que ha sacado libros muy buenos. Excelente. Él hace la referencia a lo que usted hace alusión. Nosotros como jueces ni siquiera tenemos que decir pronunciarnos sobre eso. No. Ni siquiera pronunciarnos sobre si lo dijo el fiscal, no decir nada sobre eso. Pero se van volviendo muletillas, se van volviendo parte del discurso, claro. Y congestionamos las audiencias. Y las hacemos más largas. Entonces el fiscal pide los 10 testimonios. Menciona las 10 entrevistas que para refrescar memoria, impugnar credibilidad y estos documentos. Eso nos vuelve muy farragosa la audiencia. Entonces, si desde el comienzo les decimos, solo vamos a decretar pruebas. Para refrescar memoria, impugnar credibilidad, no se decretan. Serán objeto del trámite en la audiencia, en el evento que sea pertinente. Y en otro conversatorio, cuando ya estemos adentrándonos en la práctica probatoria, podemos hablar de cuál es el trámite para refrescar memoria y para impugnar credibilidad. ¿Por qué es importante
que un juez que no refresca memoria ni impugna credibilidad sepa cuál es el trámite. Para poder controlar la audiencia, ejercer una debida dirección, porque si no se les sale Y la para mano. poder resolver las objeciones, sí, porque si claro. nosotros no sabemos cómo se refresca memoria y cómo se impugna credibilidad, no podemos resolver las objeciones. Juan Carlos, disculpame un segundito, que nos están planteando una inquietud en relación con la oportunidad de las estipulaciones probatorias, que ya habíamos mencionado también, de que es perfectamente posible, pues para comentarle a los compañeros que de pronto no lograron escuchar, que es perfectamente posible que se estipule en la audiencia preparatoria o que se estipule inclusive ya en la audiencia de juicio oral, como decíamos ahora. Si la prueba aún no se ha practicado, se puede estipular perfectamente el hecho, la circunstancia o el hecho indicado. En cualquier momento, no hay ningún problema con eso. Totalmente de acuerdo, pero con una salvedad, que no se haya practicado ninguna prueba que tenga que ver con ese aspecto. Porque, porque a veces no es una sola prueba, sino que son un conjunto de pruebas. Para probar esas, sí, por supuesto. Sí, claro. sí, totalmente de acuerdo. Y es que si miramos el artículo sobre refrescamiento de memoria, si miramos el artículo 392, que habla de reglas del interrogatorio. ¿Qué dice el artículo 392? El interrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. D. El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio se permitirá a los demás el examen de los mismos. Y el 399 sobre este mismo tema de refrescar memoria dice: testimonio de policía judicial. El servidor público de policía judicial podrá ser citado a juicio oral y público a rendir testimonio con relación al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar su informe y notas relativas al mismo como recurso para recordar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se puede consultar? Documentos y notas. ¿Cuál es la exigencia para poder refrescar memoria? ¿Ah? Que se hubieran descubierto. Que se hubieran descubierto. Pues que el testigo en el desarrollo de su testimonio manifieste que no lo recuerda, que no tiene. Pero eso es un aspecto esencial, que manifieste que no recuerda, porque es que a veces apenas está arrancando. Señor juez, permiso para refrescarle memoria, y entonces le llevan al policía judicial, a cualquiera, todo el documento. No, y lo más curioso es que el mismo juez le dice, lea. ¿Sí? ¿Y con qué se refresca la memoria? Con todo el documento. Con el pedacito que no recuerda. Con el pedacito que no recuerda, porque es que lo que él no recuerda es una parte específica de su declaración. Unos hechos, sí, yo recuerdo, no, la fecha, no recuerdo la fecha. Entonces el fiscal le muestra previa exhibición a los demás, le muestra el pedacito donde está la fecha, y él la lee mentalmente y sigue respondiendo. ¿Qué pasa si el testigo constantemente está pidiendo el documento porque no recuerda? Que el fiscal, que la parte veraz y sigue con el testimonio, pero que es poco creíble si no tiene capacidad de rememorar, de recordar. Entonces, él me está declarando o me está leyendo el informe de policía. En los juicios virtuales pues, sucedió muchas veces, porque pues los fiscales no tienen contacto, o sea, ya no era como antes que vaya a la oficina, yo lo preparo, también preparar el testigo, bueno. Hay veces llegar al policía, no, es que no sé de qué se trata ni nada, o sea, tienen que refrescar memorias del principio, entonces que hacen un receso, corra el traslado del documento, pero es complicado porque no debería ser así. No debería ser así. Entonces uno, como que, y a veces no sabe si no está recuerda leyendo nada. o si está respondiendo de Esa manera es una de las dificultades. Pero yo creo que el juez sí puede requerir precisamente el testigo. Por favor, acláreme si usted está leyendo algo o está narrando algo que recuerda. No, y uno muchas veces lo requiere porque observa que está leyendo, o sea, que no es algo, una declaración espontánea o fluida, sino que está, entonces por favor, no puede leer. Y si va a leer para refrescar memoria, es en la mente, no es que le lea para todos, o sea, que es que en eso se... Y espérate, y ahí viene un tema muy importante. ¿Qué tan fiables son los testigos que recibimos en la virtualidad y que no están presentes en una sala de audiencias y que están escondidos detrás de una pantalla solitos? Complejo. ¿Cómo controla uno las condiciones en que el testigo declara? Que no esté leyendo el documento ahí al ladito. Que sepa manejar el computador, lo lee en la pantalla del computador. ¿Sí? Claro.
Bueno, O el del celular la inquietud que a mí me asalta es que la norma es muy abstracta y entonces dice, podrá autorizar que lea unas notas. Entonces a mí me pasó algo, no una pandemia, sino antes, que un testigo, un abogado me dijo, es que traigo este papelito para acordarme. El abogado me dijo, no, es que mire, la norma lo dice que es para refrescar memoria, porque él trajo un papelito porque tenía unos datos y el artículo habla, como usted lo acaba de leer, creo que qué artículo es. El 392. Ahí dice, podrá pedir permiso para leer unas notas, no para leer la entrevista, ni nada de eso. Entonces me dijo, es que ahí no dice eso, ahí dice es que él puede sacar el papelito porque ahí trae unos datos para refrescar. Entonces, pero ¿cuál es el requisito para leer primero esas notas? El 399 lo dice. Bueno, en el caso del testigo general, digámoslo así, el 392 lo dice. Sí. El juez podrá autorizar para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. Y el 399 dice que el policía judicial podrá consultar su informe y notas relativas al mismo como recurso para recordar. O sea que es muy claro el contexto en el que la norma permite la utilización de esos documentos anteriores, de esas notas, para recordar, para ayudar a su memoria. Es decir, para algo que el testigo no es capaz de evocar de manera directa a raíz del interrogatorio del policía. Sí, Oscar, y mire esto, entonces el testigo que tiene el papelito, ¿qué tiene que hacer con el papelito antes de refrescar memoria? Ponerlo en conocimiento de los demás. Ponerlo en conocimiento, entonces la contraparte va a decir, pero es que aquí tiene toda la información, tiene esto y esto. Entonces ese testigo es fiable o no es fiable. Finalmente yo como juez no le otorgo credibilidad a ese testigo. ¿Ah? Yo como juez, y esa es la importancia de la inmediación, ya como juez a ese testigo, ya lo chulo, digo, no, este testigo no me sirve porque es que él no recuerda lo que está declarando, él simplemente me está leyendo es un papel. Doctor, yo iba a decir precisamente, iba a referir precisamente el tema de la credibilidad del testigo y la valoración de la prueba. Pues las notas, considero yo que por la regla, por la experiencia y por la práctica judicial, corresponde más a los peritos o a los investigadores que tratan muchos asuntos y que de manera personal en una agenda o llevan una guía de la información que toman y que luego consignan en los informes de policía, por ejemplo. Pero es muy raro que un testigo particular tenga que apuntar todos los, por ejemplo, los accidentes de tránsito de los cuales ve y la fecha y quién fue herido y cómo manejaba el carro, ¿no? O sea, generalmente uno invoca esa información de ese suceso que es muy particular y muy raro. Pero él investiga en realidad sí necesita sus notas porque las tiene de varios y de todos los procesos que ha tramitado. Entonces, si un testigo sale con una cosa de esas, pues ¿sabe por qué? No, pero ¿sabe por qué se dio ese caso? Porque era un hurto que se dio en el Instituto Calarcá y eran varios cheques que se sustrajeron. Entonces la testigo era la tesorera del colegio, del instituto, y ella quería ver, es corroborar las cifras de cada cheque. Y de pronto el número del cheque, entonces mire que si es muy de valoración, ya el juez determinará. El testigo es creíble y de pronto son cifras y números que no tiene por qué recordar de memoria. Por supuesto, claro, por supuesto. Pero sí, Carlos. No manejo ese tema, pero que recuerdo. Pero usted fue de conocimiento mucho tiempo, Carlos. Pero ya no quiere conocer. Sí. Nadie quiere conocer. De pronto lo devolvemos, no me preocupe. Nadie quiere conocer el circuito. Que recuerde en cierta oportunidad una sentencia de la Corte hablaba de que más que refrescar memoria y para impugnar credibilidad, lo importante era que el juez valorara el proceso rememorativo que tiene el testigo. Y cuando usted va a hacer ese proceso, tiene que saber si es un perito o si es un testigo callejero. Cuando usted analiza ese proceso rememorativo, ya usted puede definir por qué camino coge de los dos. Sí, por supuesto. Así es, Carlos. Si de verdad necesita las notas, si es información que no la puede buscar de manera fácil. Y lo más importante, es él refresca memoria, que lo lees mentalmente, y se le retira el documento. Si es que después quiere volver a refrescar memoria sobre otro aspecto especial, se le muestra en la parte, salvo los testigos ya investigadores. Los investigadores, los miembros de Policía Judicial, ellos sí podrán consultar con mayor frecuencia, dependiendo del caso. Pero cuando comenzó el sistema, recuerdo que los norteamericanos que daban capacitaciones le decían a los fiscales y a los policías judiciales:
pero porque allá los detectives son muy organizados y llevan una libretica donde anotan absolutamente todo. Y decían, pero sean muy cuidadosos de si van a refrescar memoria y van a sacar la libretica en el juicio, porque es que si sacan la libretica, la parte antes coge la libreta, la contraparte, y va a revisar esto a la libreta, no solo ese pedacito, y ellos pueden revisar todo, y ahí pueden haber datos muy sensibles. Claro. El otro tema entonces tiene que ver con la impugnación de credibilidad. ¿Ibas a hablar del decreto de prueba, de pertinencia de algo más? No, nada más. Ah, bueno, no. Sí, tranquilo, bien pueda, estamos... Una intervención también. Creo que también es esto de la pertinencia, conducencia y utilidad, que afortunadamente la Corte ya nos aclaró desde hace rato, es con la doctora Patricia Salazar, que ha hecho una labor didáctica, prácticamente en relación con todo el tema de decisiones acusatorias. Afortunadamente con esas decisiones de la Corte nos han aclarado que nos debemos referir más, ok, quien pide la prueba se refiere a pertinencia, pero también es muy bueno que nosotros tengamos muy presente cuál es la diferencia entre pertinencia, conducencia y utilidad, porque es que vemos que a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos esa diferencia. Si las partes, indistintamente, que es un discurso repetitivo y vacío, señor juez, esta prueba es pertinente, conducente y útil, porque sirve para probar que John Jairo disparó contra Pedro el día de los hechos. ¿Sí? De una vez, pertinente, conducente y útil, pero no explican qué es cada uno de ellos. Y nosotros, de una vez también, negamos la prueba, inadmitimos la prueba. A veces no decimos que es por impertinente, sino, por ejemplo, por inútil, cuando de pronto estamos inadmitiendo por impertinente o por inconducente. Entonces es muy importante que nosotros retomemos nuevamente esos conceptos para que tomemos las decisiones adecuadamente. No olvidar que lo pertinente tiene que ver es la relación del medio de prueba con los hechos jurídicamente relevantes, hechos o sus circunstancias, todo lo que sirva para probarlos o para hacer más o menos probables esos hechos o circunstancias, que la conducencia es la idoneidad del medio de prueba para acreditar ese hecho o circunstancia, y que la utilidad es precisamente el aporte que se va a hacer con ese medio de prueba al proceso. Si nosotros diferenciamos esas tres categorías, claramente no vamos a incurrir tanto en esas equivocaciones. ¿En qué incurrimos cuando negamos pruebas? E igualmente, doctor, se presenta mucho la confusión cuando uno le concede el uso de la palabra partes intervinientes para que se pronuncien frente a la posible concurrencia de causales de inadmisión, rechazo o exclusión. Claro. Ellos tampoco, pues muchas veces no tienen la precisión conceptual frente a cada una de esas causales. Sí. O no solamente no la tienen, sino que es que a veces, a propósito, personalmente he tenido esa percepción en varios casos, a propósito las confunden para generar recursos. Y lo más grave es que nosotros lo permitimos. Entonces, por ejemplo, hay partes que piden la exclusión de una prueba, pero alegan es impertinencia. Alegan es impertinencia. Y entonces el juez niega la exclusión. No le y tiene. contra la exclusión, Claro. exclusión procede recurso. ¿Y entonces qué sería lo adecuado ahí? Que el juez que le diga a la parte. Claro, usted dijo que exclusión, pero en el fondo lo que pidió fue impertinencia, inadmisión. Eso es lo que se dispone. Es que el juez haga la argumentación, Claro. explicando que interpreta conforme a lo que dijo, para dónde apunta, y para eso le Y conforme a lo que decide, de mirar qué recursos proceden, ¿no? Con fundamento en esos conceptos, uno a veces tiene claro y dice argumento en pertinencia, y termina el fiscal hablando de pertinencia, conducencia y utilidad, y uno no los frena. O sea, en muchas ocasiones Por lo que dice el doctor, se le pasa. Pues si uno mismo habla de pertinencia, sí, entonces, y debería interrumpir. No, solamente hable, además porque se vuelve un discurso, sí, para los fiscales. Se les vuelve un discurso, la prueba es pertinente, pero es conducente, porque en medio está autorizado en la ley. Incluso que ya sabemos que la eficacia y la utilidad es un asunto de valoración probatoria, que tan útil fue el medio para lograr convencer al juez sobre este hecho. Eso todavía. Sí, lo que dice el doctor John Jairo, nosotros también permitimos eso también en escuelas, de derecho que tenemos. Sí, lógico. Porque el fiscal dice todo, ahí, pertenece, y uno dice, sí, y no va decantando cada cosa. Y uno permite eso.
Y uno cuando va a resolver también hace lo mismo. Dice, sí, esta prueba es pertinente. Claro. Usted concedió uso de la palabra para que hablaran de pertinencia. Hablaron de conducencia, pertinencia y utilidad, pero realmente solo se refirieron a la pertinencia. Y cuando usted va a decretar las pruebas, dice, como son conducentes, pertinentes y útiles, las decreto. Sí. ¿Qué deberíamos decir? Hombre, las pruebas son pertinentes. No se observa que no sean conducentes, que no sean inútiles. Ninguna de las partes se refirió a esos aspectos, entonces por lo tanto se decreta. Sí. Y entonces, como veníamos con el tema de que para refrescar memoria no se decretan elementos materiales probatorios, tampoco es necesario decretar elementos materiales probatorios para impugnar credibilidad. La impugnación de credibilidad está primero en el artículo 347, procedimiento de exposiciones. Cualquiera de las partes podrá aducir al proceso exposiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. Y la norma continúa hablando de que la Fiscalía puede recibir declaraciones. Y por allá hay otra norma que dice que la defensa también lo puede hacer en la personería o en una notaría. Y el artículo 403 dice, impugnación de la credibilidad del... Disculpame, Juan Carlos, Sí. 272. Sí. Que habla de que el imputado o su defensor podrán pedir al alcalde, inspector de policía o notario que reciba declaración jurada a una persona. Correcto. Sí. 272. 272. Y el 403 dice, impugnación de credibilidad de testigo. La impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio con relación a los siguientes aspectos. 4. Manifestaciones anteriores de testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Mire entonces que la norma no está limitando con qué se impugna credibilidad, sino con manifestaciones hechas por fuera del juicio oral. Manifestaciones hechas por fuera del juicio oral. Puede ser en una entrevista, puede ser en una declaración jurada, puede ser en una entrevista a un periodista, puede ser porque se lo dijo a Pedro jugando billar. Una publicación en un periódico. Puede ser en la denuncia. Sí. Y si eso fue porque se lo dijo a Pedro y no está la entrevista de Pedro, ¿se podrá impugnar credibilidad? Si llegamos al juicio y está declarando el acusado y le dice el fiscal, pero es que usted a Pedro le dijo que sí había cometido ese hecho y Pedro no ha declarado. Y él dice, no, yo no le dije eso a Pedro. ¿Qué podría pasar ahí? Una prueba de refutación. ¿Una prueba de qué? De refutación. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿se podría abrir el espacio de la prueba de refutación? Si Pedro no ha declarado todavía. No, y no lo habían citado como testigo. Y se sabía que había hecho algún tipo de declaración, que conocía alguna Sí. manifestación del testigo. Alguna manifestación. Sí. ¿Sí? No sé, es un tema complicado ya para la parte que va a impugnar credibilidad si no tiene la entrevista o no tiene el documento, no tiene la entrevista, porque incluso con la entrevista puede decir, no, es que yo no rendí esa entrevista, Como siempre. o esa no es mi firma. Ah, O escribieron y me pusieron a y entonces ahí tendría que venir, ¿qué? Un testigo de refutación para decir, es que esa sí es la firma, esa es la huella, eso no es que, pero eso ya son contingencias que se pueden presentar. Pero para impugnar credibilidad no hay que decretar elementos materiales probatorios, basta con manifestaciones que se hayan hecho por fuera del juicio oral. Ya la parte que va a impugnar, si el otro lo frente y dice, no, yo no dije eso, ya mirará cómo se defiende ahí, cómo se la juega. Para impugnar credibilidad hay que tener mucho cuidado, porque es que cuando se impugna credibilidad, con el texto que se impugna credibilidad, que ese sí se lee textual, ese sí se lee de viva voz, o por el testigo, si el testigo no sabe o no lo quiere leer, puede ser el abogado que está interrogando la parte, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque ese pedacito no se puede valorar como prueba de cargo. Únicamente se valora ¿para qué? Para restar la credibilidad. Para determinar si ese testigo es o no es creíble, si esa contradicción es esencial o no es esencial. Sí, eso, pero yo no puedo coger ese pedacito para traerlo como prueba, decir, entonces se condena con este pedacito de la entrevista que se leyó en el juicio para impugnar credibilidad, no.
Porque ¿cuál es la única hipótesis? Sería para valoración, dice usted. Sí, no se puede valorar ese pedacito. Para credibilidad o no al testigo. Sí, solo para darle credibilidad o no al testigo, no como prueba de cargo esa parte que se leyó. Porque ¿cuál es la única oportunidad en que se puede traer eso que se leyó en el juicio, esa entrevista que se leyó en el juicio, sin ser decretada prueba de referencia para valorarla? Testimonio adjunto. El testimonio adjunto, o como lo ha llamado la Corte en otras decisiones, declaraciones inconsistentes con lo que se declara en el juicio oral. Ahí sí. Pero eso depende de la habilidad del fiscal. Eso depende de la habilidad del fiscal para saber hacer uso de las figuras, porque muchos no hacen uso de las figuras. Ellos están declarando. Marta, no te preocupes que por acá se está escuchando. Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque ya depende de la habilidad del fiscal para hacer uso de las figuras, porque muchas veces ellos o no saben, o se confunden, se enredan por lo apremiante que es un juicio y no hacen uso de las figuras. Y de pronto le dicen al final simplemente al juez: señor juez, entonces, como complemento de la aclaración, aporto esta entrevista. Entonces, el primer error es del fiscal. El segundo error es de la contraparte que no se opone porque estamos en un juicio de partes. Y el tercero del juez, que la recibe y que después al dictar la sentencia la estudia y la valora. Sí. Ese es un error que a veces cometemos. ¿Algo sobre impugnación de credibilidad? ¿Algo más? Doctor, yo sí tengo una inquietud. ¿Será que, bueno, se presenta la situación, ¿cierto? El testigo hace una manifestación que es contraria a lo que había dicho en una declaración anterior, ¿cierto? Entonces, el fiscal, por ejemplo, le pide que lea al testigo el folio, primero pues que reconozca la entrevista, que lea el folio 2 del renglón 1 al 13, ¿sí? Que es donde está la inconsistencia. El testigo debe explicar el porqué de la inconsistencia. No. Eso depende del que lo está interrogando. O sea, el que impugna la credibilidad generalmente, el que impugna la credibilidad generalmente debe ser la parte contraria. Sí. La parte contraria, salvo cuando mi testigo se me vuelve ¿qué? Hostil. Y en ese caso, ¿quién tiene que pedir tratamiento de testigo hostil? El que lo está interrogando. Entonces ya es su testigo y no le responde. Y nada. Entonces él dice: solicito autorización para tratarlo como testigo hostil. ¿Y cuál es la principal consecuencia de tratarlo como testigo hostil? Que puede utilizar técnicas de contrainterrogatorios. Ya sí le puede hacer preguntas sugestivas y después vendrá. Y estas preguntas sugestivas son muy útiles para llevar a cabo el testigo adjunto. Sí. Porque un testigo adjunto, las preguntas deben ser en muchos casos sugestivas. Pero entonces usted simplemente le dice al testigo, está contrainterrogando, impugnando la credibilidad, lea esta parte, ya. Si usted quiere, lo deja que explique. Si usted como abogado no quiere, no lo deja. ¿Quién lo tiene que poner a explicar después? Por eso es un interrogatorio cruzado y hay 2 turnos al bate. Sí, si yo interrogué al testigo, me le impugnan la credibilidad en el contrainterrogatorio y no lo dejan explicar, es la labor del redirecto, salvar al testigo, rehabilitarlo, dicen los doctrinantes. ¿Cómo lo rehabilito? Vea, usted dijo, ahí está esta contradicción. ¿Usted cómo explica eso? Ya lo llevo a que me explique. Pero es que hay que tener en cuenta también lo siguiente. Se supone que si yo voy a impugnar la credibilidad del testigo, yo estoy contrainterrogando. Entonces, digo, usted acaba de decir que Oscar Fernández estaba tomando Coca-Cola cero, ¿cierto? Sí, eso fue lo que acaba de decir. Bueno, entonces adelanta todo el trámite, etcétera, y le enseña ese rengloncito donde decía: Oscar Fernando no estaba tomando nada, o Oscar Fernando no estaba en ese lugar. ¿Listo? Punto. Yo no tengo por qué preguntarle más, porque es que yo lo que tengo que buscar es que caigan en cuenta que tiene una contradicción. Si yo le pregunto que explique, le abrí la posibilidad de tumbar precisamente mi teoría, no, al contrario. Yo tengo que dejar que ese testigo se contradice, que mintió allá o mintió aquí. ¿Sí?
no más. Entonces, eso pues es un error de técnica del contrainterrogador, pero es un problema ahí también. Bueno, y ya que tocamos ese tema del contrainterrogatorio, en el contrainterrogatorio, yo como contrainterrogador puedo hacer preguntas abiertas. Sí. ¿Sí o no? No debería, pero pues sí. ¿Y por qué no debería hacer preguntas abiertas en el contrainterrogatorio? Testigo directo de esa parte. Porque creo que No es testigo directo de esa parte. Pero es que a mí lo que me limita en el contrainterrogatorio es el tema que tocó el interrogador. Y si sobre ese tema yo le quiero hacer una pregunta abierta, ¿no se la puedo hacer? Sobre el tema, sí. Sí, claro. Pero pregunta abierta. Pregunta abierta, sí, claro. Sé que el cuestionamiento que nos está haciendo Juan Carlos va precisamente a eso, porque es muy frecuente que en los juicios, cuando se está contrainterrogando, la parte contraria del dice, señor juez, dígale al abogado que utilice las técnicas de contrainterrogatorio, y en el contrainterrogatorio no pueden hacer pregunta abierta. Yo siempre pregunto, ¿dónde dice que en el contrainterrogatorio no se pueden hacer preguntas abiertas? No, no lo dicen. Ese es un problema. Sí. No. La norma lo que dice es que se utilizará técnica de contrainterrogatorio. Técnica. Y yo a veces necesito hacer preguntas abiertas para llegar a otras sugestivas. O puedo hacer, o incluso puedo hacer preguntas cerradas. Pero las puedo hacer. Lo que pasa es que, ¿qué le enseñan a uno cuando le están enseñando interrogatorio y contrainterrogatorio? Que el contra es Le dicen a usted en el contrainterrogatorio, usted en el contrainterrogatorio tiene que ir a la fija, a desacreditar el testigo. Usted no le puede preguntar lo que no sabe, qué le va a responder, porque se le puede voltear ese testigo en el contrainterrogatorio y antes ayudarle a la contraparte. Es una recomendación, pero no es un problema de técnica. O sea, porque es que es muy común que se objeten las preguntas que porque son abiertas en el contrainterrogatorio. ¿Cómo si se pueden objetar unas preguntas incluso en el interrogatorio directo en el contrainterrogatorio? Cuando son preguntas absolutamente narrativas que dejan al testigo suelto a la deriva, que cuente lo que quiera. Cuéntenos qué hizo usted el pasado 5 de julio. El testigo para arrancar, hombre, yo me levanté a las 4 de la mañana, esto que no, ahí sí, objeción, una pregunta abierta absolutamente narrativa que concrete al testigo. Eso sí es válido para el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Contra de una regla que dice, toda pregunta versará sobre hechos específicos. ¿Sí? Es que ahí es donde está el tema de cómo resolvemos las objeciones. Tenemos dos normas que nos dicen qué preguntas se pueden y no se pueden hacer en interrogatorio y contrainterrogatorio, 392 y 393. Y ahí en ninguna parte dice que en el contra estén prohibidas las preguntas abiertas. No lo dice. Dice que en el interrogatorio no se pueden hacer sugestivas, pero en el contra nos prohíbe preguntas abiertas. ¿Sí? Entonces, yo la verdad, a mí me llama mucho la atención esa forma en que procedemos a veces cuando nos objetan. Objeción, señor juez, estamos en contrainterrogatorio, tienen que ceñirse las técnicas del contrainterrogatorio. Y en el interrogatorio directo, ¿qué preguntas sugestivas se pueden hacer? Hombre, se dice que se pueden hacer preguntas sugestivas de introducción. Porque yo, ¿cómo lo voy a llevar al tema? Cuando yo le digo, ¿usted recuerda unos hechos ocurridos el 5 de julio? Es sugestiva porque le estoy sugiriendo ese día. Sí, pero lo tengo que meter al tema. O a veces cuando son preguntas de transición, que va a pasar de un tema a otro, pero son casos muy excepcionales y entonces tenemos que estar como en la jugada. Y lo otro es recordar que hay preguntas que parecen sugestivas, pero no lo son. Yo ya he declarado, ya conté que ese día yo tenía gafas oscuras. Y entonces me van a preguntar en el redirecto, por ejemplo, en el redirecto, me van a decir, usted dijo que tenía gafas oscuras. Y entonces ofrece la objeción, pregunta sugestiva. No, porque eso ya lo respondí, ya lo dije. Él simplemente está introduciendo, está encaminando, me está dirigiendo al testigo para que vaya respondiendo una serie de preguntas y llegue a otro tema. Pero esa no es una pregunta sugestiva, el mismo testigo. Pero insisto que no con nosotros, sino para el fiscal o al abogado peligroso, eso de las preguntas abiertas. Ah, sí. Claro, porque yo tengo un caso que está rodando por ahí todavía en un juicio
Y el abogado, por hacer más, está haciendo bien. Sí. Está haciendo mucha pregunta abierta. Y lo que lo llevaba bien, ya lo tenía correlado al testigo, comenzó a hacer preguntas abiertas y le estaba ayudando ahora al fiscal. Cuando le dice explique. Claro. Hay contrainterrogatorios que aclaran más la acusación que el interrogatorio directo. Pero ya eso es un problema de técnica de la parte. Y eso tiene que, y John Jairo tocó otro tema, que es el de las preguntas repetidas. Si una pregunta se hizo en el interrogatorio directo y se toca la misma pregunta en el contrainterrogatorio, no se puede objetar repetida. Y si se tocó en el contrainterrogatorio y en el redirecto se vuelve a tocar la misma pregunta, no es repetida. O sea, es repetida, pero dentro del mismo segmento. Lo que nos limitan son los temas. Sí, porque a veces también vemos que prosperan esas objeciones de pregunta repetida. No, pero es que fue en el contrainterrogatorio, yo en el redirecto lo puedo volver a tocar, puedo volver a preguntar lo mismo, precisamente para rehabilitar al testigo. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, y ese es error del dueño de la prueba, vamos a repetir la pregunta. Porque si usted no lo tiene bien preparado, le contesta otra cosa, usted tira el testigo. Sí, claro, por supuesto que sí. Y obviamente, pues nosotros hablamos muy bueno. El problema y otra cosa es uno allá. Claro. Sin embargo, pues la idea precisamente es que vamos tomando más conciencia, que siempre seamos más conscientes de todo eso. Sí, claro. Y que no se cae en cuenta. Sí, en el momento. Y a veces el fiscal pregunta muy bien en el interrogatorio directo. Llega la defensa en el contrainterrogatorio, preguntas sugestivas, muy bien, y como que se le pega eso al fiscal y llega en el redirecto a seguir con las sugestivas. Es como que se le pega, ahí ya no, él tiene que volver a las preguntas abiertas. Bueno, otro tema que queríamos tocar es el de documentos que contienen declaraciones de terceros. Documentos que contienen declaraciones de terceros. Un cambio radical en la ley 906 fue el concepto de prueba de referencia. Porque en la ley 600 teníamos permanencia de la prueba y los testigos de oídas. Si había una línea jurisprudencial de la Corte donde terminaban creyéndole a los testigos de oídas. El cambio radical entonces es, no son admisibles como regla general las manifestaciones hechas por fuera del juicio oral. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento constitucional, el derecho de confrontación, que viene desde la Convención Americana de Derechos Humanos. A nadie pueden confrontar con lo que otro escuchó por allá si no está ahí el que lo dijo. Sí, si no está ahí la fuente directa, nadie lo puede confrontar. Y resulta que esa prueba de referencia, en la mayoría de los casos, está contenida en documentos. Entonces, por el hecho de que la declaración esté en una hojita, o en un CD, o en un video, no lo convierte en documento. Sigue siendo una declaración hecha por fuera del juicio oral, una prueba de referencia. Tenemos que tener muy claro eso. El que esté en un documento no lo convierte en una declaración. Si es una manifestación hecha por fuera del juicio oral, sigue siendo una prueba de referencia. No se puede pedir como que en prueba principio es documental. inadmisible. Claro. Entonces, todos esos documentos que llegan al juicio, que contienen declaraciones de terceros, se les tiene que dar el trato de prueba de referencia. Si no lo piden como prueba de referencia, oportunamente, cumpliendo los requisitos de la prueba de referencia, y no se decreta como prueba de referencia, eso no puede entrar al juicio y mucho menos puede ser valorado. Por ejemplo, en los delitos sexuales pasa mucho que cuando van a hacer la corroboración periférica acuden a lo que dijo el menor en la anamnesis, a lo que le dijo a la psicóloga, a lo que le dijo a la médico legista, A la profesora. eso. Entonces acuden mucho a eso y pues eso es prueba de referencia inadmisible, porque lo que dice la Corte es que la corroboración periférica se debe hacer es, digamos, con los comportamientos que tuvo el menor observados por terceros. Por terceros, eso sí, pero entonces ese es un error recurrente que uno ve mucho en los juicios. Sí.
y lo valoramos. Y hay una situación muy particular con la prueba de referencia, que también se da con alguna frecuencia. Es muy curioso que, por ejemplo, le preguntan al investigador, bueno, ¿y usted entrevistó a Juan Carlos? Sí, le entrevistó a Juan Carlos. ¿Y qué le dijo Juan Carlos? Y objeta, por ejemplo, la defensa, objeción, sí, pues, prueba de referencia. Y entonces el juez dice, sí, eso sería prueba de referencia porque él va a hablar de lo que le dijo el otro en una entrevista o en lo que sea. Listo, no procede la objeción, no puede hablar sobre eso. Y al rato vuelven a preguntar sobre lo mismo y permiten que conteste otra vez. Y no solo permiten que conteste, sino que lo valoran. Lo valoran en el momento de hacer la valoración de la prueba. Se valora como un dicho, como si hubiera sido admitido como prueba de referencia. Y no podemos olvidar eso. No lo podemos valorar si no se admitió, si no se decretó como prueba de referencia. Porque como decía John Jairo, muchos testimonios, en los testimonios entran muchos dichos de referencia. Muchos. Y eso no es responsabilidad del juez en la mayoría de los casos, porque si las partes no objetan, ingresó. Ya es responsabilidad, la responsabilidad de nosotros es no valorarlos y explicar por qué no se valora. Sí, ya sí, que Oscar. estamos hablando de la prueba de referencia en los delitos de violencia intrafamiliar, ustedes tienen más conocimiento que nosotros. En la corte ahora habla de que la persona, la denuncia como tal de la víctima es una prueba de referencia en ciertas situaciones. Yo no sé cómo ustedes la analizan en ese caso, porque hay veces que la pareja presiona a la persona para que se retracte, para que ya no siga. Sí, es que yo tengo muchos principios por allí. Entonces la corte dijo, no, si la víctima denunció, esa denuncia ahora va a ser prueba de referencia. Yo no sé, pues, qué alcance puede tener. Yo creo que ese tema amerita que lo traigamos estudiadito a un conversatorio, pero en principio, ¿qué fue lo que dijo la Corte? Que si no quedó claro por qué era que la víctima retiraba la denuncia, porque no quería declarar y se amparaba en el derecho a no declarar, y si se avisoraba que se trataba era de un problema de violencia de género, que en esos casos, como se trata de violencia de género, desde una perspectiva de género, valga la redundancia, se debe admitir. Pero cuando la parte que no interroga debidamente al testigo para que explique por qué es que no quiere declarar, o el juez avisora que lo que es un problema de perspectiva de género. Bueno, doctor, ¿qué valor probatorio puede tener esa denuncia? Si ya se es prueba de referencia y usted sabe que solo con prueba de referencia no se puede condenar. Entonces llegaríamos a lo mismo. Sí, porque si la víctima por presión, por amenazas, por otra cosa. Pero ahí sucedería algo similar a lo que sucede con las declaraciones de los menores anteriores al juicio oral también. ¿Sí? Habría que revisar, y sí, estoy de acuerdo con Juan Carlos, que vale la pena que traigamos el caso, esa posición de la Corte ya bien mejor estudiada, pero habría que mirar eso, hasta qué punto hay corroboración perfecta. ¿Sí? Porque si no tendría más. Claro, sí, el fiscal no se puede ir hasta el final con eso. Pero sí puede haber de pronto algunas circunstancias, hechos indicadores debidamente probados, que a veces en eso fallamos también, en el manejo del indicio fallamos mucho, todos fallamos, que el fiscal pueda probar indicios que corroboren precisamente esa prueba de referencia. Dentro de los documentos que les damos un manejo en la vida cotidiana, los más comunes, que traen prueba de referencia y que nosotros los decretamos como prueba y los valoramos como prueba, están los siguientes. El acta de incautación, el acta de derechos del capturado, el acta de allanamiento y registro y el informe ejecutivo y el informe de policía de vigilancia. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué es el acta de incautación? El acta de incautación, dijo la Corte en la SP 729 de este año. ¿Sí? ¿Qué dijo la Corte? El acta de incautación contiene está compuesta de dos apartes. Una primera parte donde el policía o el servidor público narra qué fue lo que pasó. Que es que encontré a Pedro, llevaba la siguiente arma de fuego y se la incauté. Sí. Y el segundo aparte es la firma del ciudadano. Sí.
Y eso mismo aplica para el acta de derechos del capturado y el acta de allanamiento de registro. Hay un relato del servidor público y después la firma del ciudadano. ¿El relato del servidor público qué es? Claro. Una manifestación hecha por fuera del juicio oral. Entonces, ¿una qué? Prueba de referencia. Si es que vamos a debatir ese aspecto, ¿quién es el que tiene que venir al juicio? El policía, a decir la incautación fue en estas y estas condiciones. En el allanamiento y registro pasó esto, aquello y lo demás allá. Sí. Y el acta de derechos del capturado dice la policía judicial lo firmó en estas y estas condiciones y dijo que su arraigo era en tal parte. Sí, eso es lo que hay en el acta de derechos del capturado. Y entonces, si el policía tiene que venir a declarar al juicio, ¿estos documentos se decretan como prueba o no se decretan como pruebas? No, porque son pruebas de referencia, salvo que el policía se haya muerto, o que el policía haya perdido la memoria, etcétera, etcétera. No, gracias. La indisponibilidad del testigo. Sí, en ese evento, si el fiscal o la parte pide ese documento como prueba de referencia, ya podrá decretarse como prueba de referencia. Pero mientras tanto, no se puede entonces decretar como prueba documental, ni mucho menos admitirla en el juicio. Y si ese acta de incautación, ese acta de derechos del capturado y ese acta de allanamiento son prueba de referencia y no se pueden decretar como tal, salvo que estemos frente a una de las excepciones legales, ¿para qué pueden servir en el juicio? Refrescar memoria. Para refrescar memoria, impugnar credibilidad. Sí. Ah, señora agente, pero es que usted dijo que capturó el revólver en tal dirección y aquí me está diciendo tal otra. O usted dijo que le encontró un revólver con 5 proyectiles y aquí solo dice que fue un revólver. Sí, cosas por el estilo, contradicciones para impugnar credibilidad o refrescar memoria. Sí, lo mismo el acta de allanamiento y los derechos del capturado. ¿Y qué papel juega la firma de ese ciudadano en ese documento? No puede servir para derivar responsabilidad. ¿No puede servir para qué? Derivar responsabilidad. ¿Por qué? Porque sería ir en contra del principio de no autoincriminación. Y para renunciar al derecho a no autoincriminación, ¿qué condiciones debe tener? Estar debidamente asistido por su abogado. Y en el momento en que se hacen esas diligencias, pues no están solos. La corte efectivamente dijo todo eso, que la firma que estampa el ciudadano ahí simplemente es como una firma de control a la actividad que realiza el servidor judicial, que efectivamente sí realizó una incautación, que hizo un allanamiento en X y Y características, sí, que no se excedió, ahí están como las condiciones, pero que nunca puede decirse que esa firma equivale a aceptar lo que hay allí, una confesión, porque es que para que el ciudadano acepte unos hechos o confiese, lo hace a través de un interrogatorio y tiene que estar asistido de un defensor, de lo contrario es inadmisible y si se lleva eso al juicio hay que excluirlo por violación de garantías fundamentales. Es como cuando capturan al ciudadano y el policía le pregunta, le hace cualquier pregunta. Todo lo que ese ciudadano diga no se puede tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es que él ya tenía la calidad de imputado, tenía que haber sido advertido de sus derechos y estar asistido de un abogado. Entonces esos son los requisitos. Entonces no podemos decretar como pruebas actas de incautación, actas de derechos del capturado, actas de allanamiento, agrego yo actas de arraigo, actas de arraigo, actas de devolución. Informe ejecutivo. Pero es que eso fue precisado así hace poquito. Pero el informe ejecutivo es más polémico todavía, sí. Carlos, cuénteme. Doctor, una cosita antes de sí. de referencia que me parece muy importante, y es que si bien es cierto el fiscal o la defensa, cuando hace sus peticiones probatorias, dice cuáles va a utilizar como prueba de referencia, la excepción a esa petición es cuando se muere, por ejemplo, el investigador, porque esa sí la puede pedir en el momento procesal, ya teniendo la evidencia de que se murió. Totalmente de acuerdo, hay 2 momentos para pedir la prueba de referencia. Una, en la preparatoria, si ya se dan las condiciones, están los requisitos.
Dos, si se decretó el testimonio y al momento del juicio ese testigo no está disponible por cualquier razón, se cambia, se puede pedir que se mute por la prueba de referencia, acreditando la circunstancia excepcional, la causal. El otro documento es el informe ejecutivo. ¿Qué es un informe ejecutivo? Te plasma todas las labores que realizó el policía judicial. ¿Qué? Es todo el resumen de lo que hizo ese policía judicial. Y entonces, incluso lo que hicieron. El policía. No necesariamente el que firmó el informe, sino el que hizo el trabajo. Que hizo cada trabajo. Sí. Pueden ser 4. Aunque ahí hay una excepción también que dice que para los informes también otro policía puede ir que haya participado en el grupo, etcétera, etcétera. Sí. Es muy común que admitamos entonces como prueba el informe ejecutivo. Incluso muchas veces no se decreta como prueba y va a ir a declarar el policía y después como anexo a la declaración, vea ahí le encima el informe y lo admitimos. Y lo admitimos, eso es prueba de referencia. El policía tiene que ir a declarar sobre todo esos aspectos. Pero lo más preocupante no es que admitamos el informe ejecutivo, sino que el informe ejecutivo añado de fotografías, de planos, de fotos, hasta de dictámenes. Y entonces se decreta como prueba el informe ejecutivo y el informe ejecutivo que es prueba de referencia va con 10 pruebas más y todo eso entró derechito y es admitido y se valora. Esa es la parte más preocupante. Es común que los juicios lleguen con muchas entrevistas y usted escucha todo el juicio desde el primer minuto hasta el final y usted no sabe en qué momento introdujeron esas entrevistas, pero ahí están en la carpeta. Ahí están en la carpeta. Yo no leo las entrevistas, pero todos somos seres humanos. Si yo leo una entrevista como juez, así diga que no la valoro, eso se me queda en la cabeza, eso me contamina. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué es lo que estamos decretando como prueba? ¿Qué estamos admitiendo como prueba en el juicio? ¿Y qué es lo que nos están entregando? Sí. No, y ahora con lo del claro, uno que pueda que se haya utilizado, entonces que lo acompañe a un juicio. Pero habría que mirar hasta qué punto, a pesar de que se utilizó, se debe admitir esa entrevista como prueba. No, porque no debería. No debería. Se recibe, o sea, claro, no debería. No, porque lo que estamos diciendo precisamente es que es la labor del que interroga o contrainterroga utilizar la parte pertinente de la entrevista que va a quedar verbalizado, digámoslo así, con el testigo. Bien sea porque el testigo lo lea mentalmente y luego repita ante la pregunta que se le hace, o bien sea porque el testigo en voz alta va a leer la parte donde incurre en contradicción. Entonces, lo que se utilizó de la entrevista queda incorporado en el testimonio que realmente ha rendido esa persona. Por eso, pienso yo, la regla general es que ni siquiera debería decirse recibo esa entrevista. ¿Sí? Porque es que ya, lo que usted iba a utilizar en la entrevista ya ingresó. Yo creo que el único caso en que se debe ingresar la entrevista, toda la entrevista, es cuando hay prueba de referencia, que esa es la entrevista como tal, que esa es la prueba de referencia. Y no porque cuando hay testimonio adjunto, él va leyendo los apartes que le interesan y todo eso queda en el audio. Todo eso queda en el audio. Sí. Exactamente, se le va pidiendo que lea y se le va preguntando para que diga dijo, no dijo. Exactamente. Sí. En cambio, mire que en la prueba de referencia, ¿qué es lo que se decreta? La entrevista que rindió, pero que como Pedro no pudo venir, está consignada en un escrito, en un audio. Claro. Y el policía judicial, ¿qué es lo que hace? Acreditarlo, claro. Explicar cómo lo recibió, esto, aquello, y sobre eso podría ser contrainterrogado. Pero finalmente lo lee o se proyecta y eso es lo que queda en el juicio. El otro documento que contiene declaraciones rendidas por fuera del juicio oral son los informes de policía vigilante. Actividad de policía. Sí, ellos son los que tienen que ir a declarar allá.
diferenciado entre el informe de policía y el informe ejecutivo. Porque normalmente el informe de policía lo suscribe el policía que hizo el procedimiento. El informe ejecutivo lo hizo uno de otra oficina que recibió información de todos los policías que hicieron el procedimiento. Es el líder de la investigación. Eso. Uno es policía de vigilancia, el otro es policía judicial. Sí, esa es una diferencia clave. Y en cuanto al informe de laboratorio, porque tratamos No, ese sí, a ese le vamos a preparar una parte especial para la próxima sesión, puede ser, la prueba pericial, sí, la prueba pericial, porque para que establezcamos cuáles son los requisitos técnicos de la prueba pericial como tal y qué es lo esencial. ¿Cómo se debe practicar? ¿Qué es lo esencial? ¿Cómo se practica? Hasta aquí es el tema que yo traía. Don Jairo, ¿vos tenés algo más para...? No, lo que hemos ido comentando. Lo que hemos ido comentando. Es importante. Y en la prueba pericial van a tener en cuenta el testigo de refutación. También vamos a hablar del... Es que vamos en los próximos conversatorios, mientras ustedes estén de acuerdo, queremos seguir tomando temas puntuales del juicio oral. Si alguno de ustedes... Sí, si alguno de ustedes quiere tocar algún tema específico del juicio oral, no es sino que nos diga y tendrá ese día la posibilidad de dirigir el conversatorio. Cualquiera de ustedes o de los que están virtuales, si se quieren presentar, si se arriesgan a presentarse físicamente, presencialmente. Es que dentro de la Policía Nacional y Policía Judicial, claro que se va a tocar el otro tema, como usted lo dice, doctor. El policía cuando se presenta, pues orgullosamente dice, yo llevo 15 años en la policía, he hecho 10 cursos de 2 meses cada uno, entonces ya es perito. Y uno va al Código de Procedimiento Penal y exige cosas un poco más profundas. Y nosotros nos toca basarnos en ese perito que maneja grafología. Pero precisamente ahí es donde está la valoración. Claro. Nosotros tenemos que empezar a valorar el dictamen pericial por la forma como la parte acreditó al perito. Por ahí hay que empezar, con la idoneidad del perito. ¿Demostró o no demostró la idoneidad del perito? Hay peritos, por ejemplo, que en reconstrucción de accidentes de tránsito, que son muy frecuentes, y a veces muchos casos aparecen no muy suficientemente acreditados, como que no se sabe de dónde salieron con esos estudios, con esas habilidades, y a ellos es a los que más credibilidad le estamos dando. Inclusive le damos más credibilidad que al testigo presencial del hecho. ¿Sí? Porque además la norma, la regla ahí exige que diga qué métodos científicos utilizó. Claro, por eso. Y no lo hace. Por eso. Dicen, yo me metí en un programa de ese que la policía maneja otro programa. Es un asunto de valoración. Por eso nosotros a veces somos muy laxos en la valoración de ese tipo de pruebas. Y cuando toquemos las preguntas que puede hacer el juez en cada uno de los interrogatorios, yo creo que una pregunta clave en la prueba pericial es esta. ¿Qué tipo de conocimiento? Que a veces las partes no preguntan qué tipo de conocimiento, de técnicas utilizó. Si es un dictamen de orientación, certeza, ¿sí? O probabilidad. Pero no nos adelantemos porque no hemos preparado el tema. Pero la idea por ejemplo, más interesante. Claro, Sí. Pero la idea es, pues, no solo hablar de la prueba pericial, sino ampliar un poquito el tema de cómo se practica la prueba en el juicio. Y sobre todo, lo que vamos percibiendo de lo que hacemos, de pronto situaciones que creemos que podemos mejorar, por ejemplo, especialmente en el tema de la prueba pericial, porque es muy escaso ver una prueba pericial practicada en las condiciones en que el mismo Código de Procedimiento Penal dice que se debe practicar. Somos muy juiciosos diciendo cómo se interroga y cómo se contrainterroga en el testimonio normal, pero no nos vamos a la norma que dice cómo se practica la prueba pericial y permitimos que se practique de cualquier manera. Incluso empezamos, nosotros lo hacemos, lo hemos hecho porque lo vemos en los juicios. Incluso, señor juez, aquí está el perito, yo no sé quién, yo no sé cuánto. Permiso, señor juez, para ponerle el presente en el informe pericial. Y empieza por ahí. Y el mismo juez le dice, léalo. Léalo. Nosotros mismos le decimos que léalo, ¿sí? Cuando estamos apartándonos totalmente de cuál es la técnica para practicar la prueba pericial, que además no depende de nosotros, sino de la parte de nosotros. Entonces es interesante el tema en ese sentido. Es buenísimo. Ojalá para dentro de un mes más jueces de conocimiento, que prácticamente todos somos jueces de conocimiento, concurrieran a este conversatorio para que nos retroalimentemos. Es que esta es la labor diaria, esta es la labor diaria
de nosotros para que generemos las inquietudes. De pronto estamos equivocados y nos hacen caer en errores, entre todos, claro. Que a veces la mecánica misma de trabajo, lo que vos comentabas, a veces uno, por tratar de llevar a cabo el juicio, uno lleno de juicios, tiene que sacarlo lo más rápido posible. Entonces a veces esa rutina nos hace que perdamos la orientación que la misma ley nos da sobre cómo se practican adecuadamente las pruebas. Sí, sí. Y si las seguimos, los juicios pueden ser más ágiles, inclusive. Cuando tratemos la prueba documental, por ejemplo, sería interesante referirnos a si la virtualidad ha cambiado en algo la dinámica de esa prueba, de la manera de aducir incluso una prueba documental. Por ejemplo, la norma, yo soy mala con los artículos, pero la norma habla de la lectura para conocer el contenido del documento. Entonces, si ese conocimiento de los que están en la audiencia se suple por el hecho de que se comparta en pantalla, por ejemplo, o se busque otro medio. Eso sería, me parece muy interesante porque... ¿Y hasta dónde es válido compartir el documento en pantalla sin que sea admitido como prueba? Es que el documento se lee después de que sea admitido como prueba. Porque si no se admite como prueba y lo leímos, me contaminó a todo el mundo. Sí, sobre todo al juez. Entonces, ¿cómo lo vamos a compartir en pantalla sin que sea admitido? Esa es otra práctica que tenemos también. Por eso no lo hemos hecho. No sé cómo, generalmente lo que yo hacía en los virtuales era crear un grupo por WhatsApp para eso, pero cuando entonces yo les decía, pero los elementos para refrescar la información no los pueden compartir por ahí, si o sea, si ustedes los tienen, porque se supone que al juez no tiene conocimiento de eso, entonces eso es como delicado, más en la virtualidad, todos esos temas son mucho más complejos. Y el problema de accesibilidad, porque hay muchos testigos que dicen, yo no tengo un computador, yo no tengo la última tecnología. Porque mucha gente no se conecta desde el celular y usted tiene que usar el chat para que a través del chat él vea el documento. Sí. Entonces esas buenas prácticas sí. en materia documental. Y recordar eso, que uno de los inconvenientes también incurrimos, o de los errores en los que incurrimos, insisto, pues, que no tenga pecado que tenga la primera piedra, con el manejo del documento es ese. Permitimos que se conozca el contenido del documento sin haber admitido la prueba. Sin haber admitido la prueba. Entonces algo muy curioso, que ya para que le pregunte a las partes, ¿hay alguna objeción, señor Pensar? ¿Alguna objeción que no sé qué? Sí, pero lo que dice Liana, el policía dice, yo solo tengo el celular y desde aquí hago la audiencia. Entonces, ¿qué le toca a la fiscal? Subir el documento. Entonces yo estoy mirándolo. ¿Pero qué hacemos ahí? No, pero no solo ahí, en la presencialidad también sucede. El testigo va a introducir el documento y le piden que lo lea, sin decidir sobre su admisión. Cuando ya lo lee, ahí sí, le piden que admita como tal el documento, pues ya entró. Ya entró. Claro, no, primero hay que debatir la admisibilidad, la autenticidad, etcétera, de ese documento. Y luego admitir que si se admite, ahí sí se lee el documento. Sí, la discusión previa de que yo cómo sé que ese es el que me descubrió el fiscal, porque al principio, ahorita ya no estoy dando tanto, pero al principio era bueno, y yo cómo sé que ese es el que pues mírenlo, véanlo, compártanlo. A veces los defensores eran ahí en la prueba documental, pero yo cómo sé que ese sí es el que me descubrió el fiscal. No, pero llamado. Si algún juez quiere invitarnos a algún pueblo a hacer el próximo conversatorio. Finlandia, por ejemplo. Yo los invito muy cordialmente para que el próximo conversatorio, que es el 25 de agosto, En Quimbaya. Listo, vea, ya está. ¿Qué hace el juego la? Sí, apenas le dije, ya salió corriendo. El próximo, sí, Quimbaya, yo no he ido a un conversatorio a Quimbaya, lo que hay que estar aquí. Muy rico, entonces quedamos para Quimbaya y seguimos con temas varios del juicio oral. ¿Sí? Para que hagamos la convocatoria, a ver si otros jueces ya están vacunados y pueden reservar la agenda para esa fecha. Ojalá que puedan, sí, porque la idea es eso, que sigamos, como dice por ahí, retroalimentando estos temas, para que entre todos recordemos y mejoremos la práctica de los juicios. Y la verdad es que vamos a seguir mucho tiempo así y nos hace falta, o sea, a veces uno consulta con personas, lee, pero la experiencia que todos han tenido le gusta a uno mucho para seguirla embarrando menos. Sí. Ay, sí, una cosa es ese otro. Muchas gracias por esa invitación tan especial. ¡Hijo de madre!